La última vez que vi a mi padre cara a cara, tenía una taza de café en la mano y no me miraba a los ojos. Eso debió haberme dicho todo. Pero yo siempre fui buena encontrando razones para no ver lo que estaba directamente frente a mí. El mensaje llegó un martes por la noche. Mi teléfono vibró sobre la mesa mientras yo terminaba de cenar sola en mi apartamento, como casi todos los martes, como casi todas las noches. Lo abrí sin pensar, con esa automaticidad con la que uno revisa el teléfono cuando no espera nada importante, y entonces leí: no vengas al cumpleaños de tu madre. La familia entera ha decidido que no eres bienvenida. Lo leí una vez, lo leí 2 veces, lo leí una tercera vez porque el cerebro a veces necesita repetición para procesar lo que el corazón ya entendió desde la primera lectura. No era un error, no era un mensaje equivocado, era de mi padre, era su número, su forma de escribir, esa frialdad particular en las palabras que yo conocía de toda una vida. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando el plato con la comida a medias, escuchando el sonido del edificio, pasos arriba, una televisión al fondo, la ciudad viviendo sin detenerse, y sentí algo que todavía me cuesta nombrar con precisión. No era solo dolor, era el tipo de dolor específico que viene cuando algo que llevas años construyendo, o creyendo que existía, se desmorona en una sola línea de texto. Mi nombre es Sofía Ramos, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo descubrí que la familia en la que crecí nunca fue lo que yo pensé que era. Hay cosas que uno carga desde la infancia sin saber que las está cargando, patrones que se instalan tan temprano que se confunden con la personalidad, con la forma de ser, con algo propio cuando en realidad fueron construidos desde afuera. Desde que tengo memoria, yo fui la diferente, no de forma dramática al principio, solo diferente de esa manera sutil que los niños sienten antes de poder articularla. Mi hermana mayor, Camila, era la favorita de mi madre, inteligente, ordenada, dócil de la forma exacta en que mi madre apreciaba la docilidad. Mi hermano Tomás era el consentido de mi padre. El hijo varón, el heredero de algo que nunca supe definir pero que siempre estuvo ahí, invisible y determinante. Y yo era Sofía, la del medio, la que hacía preguntas difíciles en la mesa cuando todos querían paz, la que lloraba cuando los demás esperaban silencio, la que se reía fuerte cuando debía ser discreta. Desde muy pequeña aprendí a leer los silencios de mi madre como mapas de lo que no debía hacer. Aprendí que mi padre tenía 2 caras, una pública, cálida y generosa, y una privada, distante y evaluadora, siempre midiendo si era suficiente sin nunca decirte cuánto era suficiente. No fui una niña infeliz, quiero ser honesta con eso. Hubo cumpleaños, hubo vacaciones, hubo tardes buenas, pero hubo también esa sensación constante, como una corriente de agua fría por debajo de todo, de que yo ocupaba un lugar en esa familia que podría reasignarse en cualquier momento si no tenía cuidado. Cuando cumplí 22 años y decidí no estudiar lo que mi padre había planeado para mí, algo cambió, no de golpe, gradualmente, como cambia el clima antes de una tormenta, con esa presión en el ambiente que todavía no es lluvia pero ya no es sol. Estudié diseño. Mi padre quería que estudiara administración para trabajar con él. Se lo dije con amabilidad, con respeto, con toda la delicadeza que había aprendido a usar para decir cosas que sabía que no iban a gustar. Él asintió, no dijo nada, y ese asentimiento silencioso fue, lo entiendo ahora, el inicio del distanciamiento. A los 24 me fui a vivir sola. Eso tampoco les gustó. Mi madre me preguntó 3 veces si estaba segura, con ese tono que no pregunta sino que presiona. Mi hermana me dijo que era un error, que no tenía sentido gastar dinero en renta cuando podía vivir en casa. Mi padre no dijo nada, que era su forma particular de decir todo. Me fui de todas formas, y en ese apartamento pequeño con paredes que yo misma pinté de un verde que me gustaba, encontré por primera vez algo que no sabía que me había faltado siempre: silencio propio, silencio que no tenía que descifrar ni temer. Seguí yendo a los eventos familiares, cumpleaños, navidades, reuniones dominicales, seguí intentando, seguí siendo la que llamaba, la que preguntaba cómo estaban, la que enviaba mensajes en fechas importantes, pero con los años fui notando que esa reciprocidad nunca fue pareja, que yo ponía más de lo que recibía, que las conversaciones con mi madre siempre terminaban hablando de Camila o de Tomás, de sus logros, de sus vidas, con mis noticias recibidas con esa cortesía amable que se usa con los conocidos, no con los hijos. Lo ignoré, o lo intenté ignorar, porque hay algo muy humano en preferir creer que la familia te quiere aceptar que quizás no de la forma que necesitas. El año antes del cumpleaños de mi madre fue el más difícil. Tuve una crisis, no voy a romantizarla ni exagerarla, fue una depresión real, diagnosticada, tratada con terapia y con medicación por un tiempo. Perdí trabajo, perdí energía, perdí meses enteros a esa oscuridad que se instala lentamente y un día te das cuenta de que no recuerdas cuándo fue la última vez que te sentiste bien.
Llamé a mi madre en uno de esos momentos más bajos, no para que me resolviera nada, solo para escuchar su voz, solo para decirle que estaba pasando algo difícil. Ella escuchó, dijo las palabras correctas con la entonación incorrecta, me preguntó si había hablado con algún médico, le dije que sí, que estaba en terapia, hubo un silencio, y luego me dijo, con esa suavidad que a veces duele más que la dureza, que quizás debería salir más, que el encierro no era bueno, que ella cuando se sentía mal cocinaba algo rico y se le pasaba. Colgué y no llamé por 3 semanas. Fue durante esa crisis que Andrés entró en mi vida, un amigo que se convirtió en algo más, despacio, con la gentileza de las cosas que no se fuerzan. Andrés era de una familia distinta a la mía, una familia donde la gente se decía las cosas, donde el amor era ruidoso y presente y no había que buscarlo en los márgenes de las conversaciones. Estar cerca de él me enseñó, por contraste, todo lo que me había faltado. Cuando mejoré, cuando volví a ser reconocible para mí misma, lo primero que hice fue intentar reconstruir los puentes. Llamé a mis padres, los visité, llevé flores para mi madre, una botella de vino para mi padre, hubo una tarde aparentemente normal, pero algo en el ambiente había cambiado de forma permanente, y yo lo sentía aunque nadie lo dijera en voz alta. Camila me trató con esa amabilidad cristalina que es en realidad distancia. Tomás casi no me habló. Mi padre me preguntó por el trabajo con el mismo tono con que uno pregunta por el clima, esa pregunta que no espera respuesta real. Solo mi madre me dio un abrazo, pero fue uno de esos abrazos breves, de espalda tensa, que te dicen que el cuerpo ya tomó distancia antes que las palabras. Volví a casa esa noche con esa sensación de haber sido un fantasma en mi propia familia, presente físicamente, invisible en todo lo que importaba. Pasaron 6 meses, el cumpleaños de mi madre se acercaba, ella iba a cumplir 60 años. Una fecha importante. Había escuchado por Tomás, en una llamada casual, que estaban planeando algo grande, un restaurante, invitados, una celebración de verdad. Esperé la invitación, 1 día, 2 días, 1 semana, nada. Me dije que quizás todavía no habían organizado los detalles. Me dije que seguramente llamarían. Me construí explicaciones con la misma habilidad que había desarrollado desde niña para no ver lo evidente. Y entonces llegó el mensaje de mi padre. No vengas al cumpleaños de tu madre. La familia entera ha decidido que no eres bienvenida. 11 palabras que destrozaron 31 años de narrativa. No dormí esa noche, me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, repasando cada conversación del último año, del último mes, buscando el momento exacto donde debía haber visto esto venir, y lo encontré en todas partes, en los mensajes sin respuesta, en las invitaciones que nunca llegaron, en los cumpleaños de mis sobrinos a los que no fui convocada. En los silencios de mi madre, en la frialdad de Camila, en la indiferencia de Tomás. Habían decidido, como si hubiera habido una reunión, una votación, un consenso construido en mi ausencia sobre mi lugar en sus vidas, o sobre la ausencia de ese lugar. Al día siguiente le escribí a mi padre, una sola pregunta. ¿Por qué? No respondió. Le escribí a mi madre, le dije que la amaba, que quería entender, que si había hecho algo que la hubiera lastimado necesitaba saberlo para poder pedirle perdón. 3 días de silencio, y luego un mensaje corto. Tu padre habló por todos, respeta su decisión. Leí ese mensaje de mi madre y algo dentro de mí se terminó de partir, no por el mensaje en sí, sino por lo que representaba, mi madre, la mujer que me había dado la vida, delegando su propia voz, abdicando de su relación conmigo con 4 palabras que ni siquiera eran suyas. Me senté en el suelo de mi apartamento, con la espalda apoyada en la pared y el teléfono en la mano, y por primera vez en todo ese proceso, lloré de verdad, sin contención, ese llanto que viene de un lugar tan profundo que casi duele físicamente, que hace que el cuerpo entero tiemble como si estuviera liberando algo que llevaba demasiado tiempo comprimido. Andrés llegó esa tarde y me encontró todavía en el suelo, no dijo nada, se sentó a mi lado, me tomó la mano, y en ese silencio suyo, en ese estar presente sin preguntar ni arreglar, recibí más amor real en 10 minutos que en muchos años de cenas familiares con cubiertos de plata y conversaciones vacías. El día del cumpleaños de mi madre pasé sola en casa, o casi sola. Andrés estuvo conmigo, pedimos comida, pusimos una película que ninguno de los dos vio realmente, y yo pensé en mi madre cumpliendo 60 años rodeada de su familia, sin mí, probablemente sin preguntarse demasiado si debía hacerlo. Pensé en la niña que fui, buscando su mirada en la mesa del comedor para saber si había dicho algo bien. Pensé en la adolescente que aprendió a achicarse para que cupiera mejor en el espacio que le asignaban. Pensé en la mujer joven que se fue a vivir sola y por primera vez respiró sin medir el aire. Y pensé en algo que mi terapeuta me había dicho meses antes, algo que no había podido recibir del todo en ese momento, que el rechazo de una familia no es evidencia de que eres defectuosa, a veces es evidencia de que eres demasiado para los límites que alguien más decidió que eran suficientes.
Esa noche, por primera vez, lo entendí en el cuerpo, no solo en la cabeza. No volví a escribirles, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Camila ni a Tomás. No fue un gesto dramático ni una declaración de guerra, fue simplemente el reconocimiento tranquilo de que hay puertas que, cuando se cierran desde adentro, no se abren desde afuera, y que golpear esas puertas no es amor, es costumbre. Han pasado 2 años desde ese mensaje. Sé, por canales que no busqué pero que la vida igual me trajo, que mi madre está bien, que mi padre sigue igual, que Camila tuvo otro hijo, que Tomás cambió de trabajo, la vida continuó, como continúa siempre, indiferente a los fragmentos que va dejando. Yo también continué. Me casé con Andrés en una ceremonia pequeña, con amigos cercanos y la familia que fui eligiendo con los años. No hubo cubiertos de plata ni discursos largos, hubo risas reales y abrazos que no eran de espalda tensa, hubo personas que me miraban como si mi presencia en su vida fuera algo que les alegrara, no algo que toleraban. Hay días en que extraño, no a la familia que tengo, sino la familia que creí tener, esa construcción que fui levantando con años de interpretaciones generosas, de excusas inventadas, de amor dado sin reciprocidad. A veces extraño a la mujer que era antes de ese martes por la noche, la que todavía podía creer que su apellido era sinónimo de hogar. Pero también hay algo que ese martes me dio, una claridad brutal y necesaria, la certeza de que yo no era el problema que había creído ser, que una niña que creció sintiendo que ocupaba un espacio provisional en su propia familia no nació defectuosa, nació en el lugar equivocado, con la sensibilidad equivocada para ese ambiente, siendo demasiado ella misma para el molde que tenían preparado. Y que eso, aunque dolió como pocas cosas en mi vida, fue en última instancia un acto de honestidad de su parte que yo no hubiera podido pedirme a mí misma. A veces la familia que te rechaza es el primer paso hacia la familia que te elige. A veces la puerta que se cierra es la única forma en que aprendes a construir una propia. Mi apartamento tiene paredes verdes, hay fotos en las que salgo riendo de verdad, hay una planta en la ventana que cuido como si importara, porque importa. Y en las mañanas, cuando me despierto y escucho el sonido de la ciudad y el peso de Andrés dormido a mi lado, siento algo que tardé demasiado en reconocer como lo que es. Me siento en casa. Por primera vez en 31 años. Me siento completamente en casa.